las consecuencias laborales de la subcontratación a través de las famosas, coloquialmente, pagadoras, eufemísticamente hablando, las outsourcing, hasta lo decimos en inglés para que se oiga bonito, pero que yo tengo, pues, por supuesto, ¿no?, como todos ustedes, mis propias ideas de lo poco positivo y mucho negativo que se ha generado. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Qué consecuencias laborales tienen? ¿Dónde has sentido tú, como profesional, los riesgos para quien haga este tipo de práctica, para quien contrate? Dentro de todo esto, ¿hay algo bueno que también te voy a pedir que lo menciones? Sí, claro, el tema de lo que hoy conocemos como subcontratación, la realidad es que es una actividad muy añeja que pues se fue degenerando un poco en prácticas fiscales indebidas, pero que laboralmente la subcontratación es un mecanismo que debe apoyar al empresario, sobre todo cuando ese empresario no cuenta con una capacidad o una infraestructura de recursos humanos amplio, ¿no? El riesgo de pequeños empresarios de poder tener una demanda laboral por no cumplir con lineamientos u obligaciones laborales, lo puede llevar inclusive a la bancarrota, ¿no? Entonces, el outsourcing la subcontratación laboral, finalmente uno de sus objetivos debiera ser el cumplimiento cabal de las relaciones laborales. Implicaciones, llámese outsourcing, subcontratación, intermediación o patrón, para efectos laborales es exactamente la misma. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que tratándose de una subcontratación, que conocemos como outsourcing, lo único que haría es de inicio un cambio en el orden de las obligaciones, es decir, primero exigirle a quien contrató a los trabajadores el cumplimiento de esas obligaciones, y posteriormente al que se ve beneficiado de esos servicios. Eso es lo que cambia con la subcontratación. Laboralmente, se le llame como se le llame, tanto el que contrata como el que recibe los servicios cuenta con una obligación solidaria en caso de omisión de estas obligaciones ante los trabajadores. Pues, laboralmente hablando. Así es. Pero fiscalmente hablando. Y fiscalmente, ahí es donde yo digo que es donde se degeneró el concepto. La distorsión, ¿no? Se distorsiona porque finalmente se utiliza como una medida de disminuir una base contributiva, cuando la propia ley, ejemplo, ley del impuesto sobre la renta o la ley del seguro social, no exenta los ingresos de los trabajadores, ¿no? Porque a eso se refiere la parte fiscal. Una vez que se tiene la relación laboral, ¿qué impuestos están obligados a pagar los patrones y los trabajadores? Primer impuesto, las cuotas de seguridad social, IMSS e Infonavit. Segundo impuesto, el ingreso directo, pues el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, se utiliza el modelo como una manera de buscar una exención donde la propia ley del impuesto sobre la renta o la ley del seguro social no exime el ingreso como tal, ¿no? O buscan una exención mayor de la que ya en su momento está considerada en la propia ley, ¿no? Ejemplo, las prestaciones fundamentales de aguinaldo, prima vacacional, tienen una exención,
pero esa exención está limitada, Marcada, muy ¿no? limitada. Está muy, muy delimitada a un tope, ¿no? En la ley del Seguro Social se encuentran exentos solo algunos conceptos relacionados con las prestaciones a los trabajadores, 9 conceptos. Previsión social, ¿no? Y aún así todavía. Así es, y entonces buscan una manera de incrementar esas exenciones de ley a través de una figura fiscal de outsourcing.